Colega Víctor Silva. Víctor es tecnólogo médico, es magíster en microbiología e inmunología, es doctor en ciencias con mención en microbiología, tiene un postdoctorado en biología molecular de microorganismos por la Michigan State University, tiene una amplia trayectoria académica en diversas universidades del país y en el extranjero, así como también ha estado apoyando en la mejora continua y en la calidad en el área de microbiología en diversos países, principalmente en el sudeste asiático, África y Latinoamérica. Tiene una empresa consultora de la cual es su director ejecutivo, BSB Consulting Latam, es project manager también y consultor de la Sociedad Americana para Microbiología. El día de hoy, Víctor nos va a conversar sobre la relevancia de nuestra amiga Bordetella pertussis resistente a macrólidos y también presentarla como una preocupación emergente en la región, en nuestra región. Querido amigo Víctor, muy buenos días, bienvenido a nuestro cuarto foro internacional. Muy buenos días, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien por allá, Alex? Perfecto, se escucha perfecto. Súper, voy a compartir pantalla entonces ahora. Tú por favor me comentas si es que la presentación se ve adecuadamente. Se ve perfecto. Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo sé que tenemos alrededor de 40, 45 minutos para esta presentación. Y deseo primero agradecer a Alex por la invitación a participar de este cuarto foro internacional, Las Quality Chile 2026, en la cual hay personas de distintos países que se han inscrito, lo cual muestra justamente la importancia de la capacitación continua, de la actualización. Y hoy yo les quiero conversar sobre un tema muy relevante, que es Bordetella pertussis, resistente a macrólidos. Es una preocupación emergente en la región y esto nace en base a una preocupación que el 2020 gestamos un proyecto de investigación que presentamos a un organismo internacional que financió este proyecto y comenzamos a trabajar en dos países y vamos más o menos a contar un poco la historia después de la introducción. Mi nombre es Víctor Silva Vargas, soy gerente de proyectos y consultor de la Asociación Americana de Microbiología y como también mencionó Alex, también tengo mi empresa de emprendimiento que es BSB Consulting Latam. Por si alguna vez me necesitan, ahí está mi correo electrónico. A modo de introducción, nosotros habíamos visto que los macrólidos, bueno, son la primera línea de tratamiento en tosferina o coqueluche y también se utiliza mucho en infecciones respiratorias. Y también habíamos visto que desde el año 2011 China comenzó a reportar resistencia a eritromicina con estudios em, epidemiológicos que fueron mostrando un aumento en la frecuencia de aislamiento de cepas resistentes. Luego, en la pandemia de COVID, hubo un uso excesivo de macrólidos en los pacientes debido a la sospecha de infecciones respiratorias y también con la pandemia de COVID hubo una disminución importante en las tasas de inmunización en casi todos los países, más aún en los países del tercer mundo o que están en vías de desarrollo. Y esto nos alertó y como Latinoamérica tiene un contacto también comercial muy amplio con Asia, vimos que podía existir la posibilidad de que estas cepas pudiesen migrar hacia nuestra región y comenzar a causar episodios, casos y brotes de tosferina con cepas resistentes. Solo que no existe o no existía hasta ese momento en nuestra región la aplicación en los laboratorios de referencia nacionales, pruebas estandarizadas para poder detectar la resistencia de Bordetella pertussis a macrólidos. Otro dato interesante es que la resistencia eh, a macrólidos se reportó el primer caso en el año 94 en una menor de 2 meses en Arizona, que tenía un SIM a eritromicina sobre 64 microgramos por ml.
Y el mecanismo asociado a la resistencia a Bordetella pertussis es genético. Hay una modificación de un puro sitio blanco, de un solo sitio blanco, en el gen 23S, en la posición 2047, donde una adenina es cambiada por una guanina. Y ese cambio genera con que la bacteria, Bordetella pertussis, se transforme de sensible a resistente a los tres macrólidos, eh, eritromicina, acitromicina y gentamicina. Entonces el CDC, dentro de su acervo de cepas, ella tiene guardada hasta el año 2020 13 cepas resistentes y hizo su secuencia de genoma completo y consiguió detectar que existen, bueno, las cepas sensibles que son homocigotas porque los tres genes silvestres mantienen su adenina en la posición 2047. Y la cepa resistente, hay dos tipos de resistencia, una resistencia homocigota y una resistencia heterocigota. La resistencia homocigota es que los tres genes presentan la mutación de guanina en la posición 2047 y la resistencia heterocigota es que cuando la bacteria presenta mutación de guanina en uno o dos genes en la posición 2047. Eh, La realidad que existía hasta el año 2020, esta es una publicación del año 2021, mostraba que la zona roja, donde hay mayor casos de bacterias resistentes, estaba principalmente en China y algo también en los países cercanos, ¿ya? Pero principalmente se concentraba en algunas regiones de China. Las demás zonas blancas, disculpen, no se tenía información ninguna, en la mayoría de los países no tenían registro de información si existía o no resistencia en sus países, y las zonas, mientras más azules, era menor resistencia y color, digamos, celeste, en este caso, es que había una baja resistencia. Esta es la lista del año 24 de las bacterias prioritarias emitidas por la Organización Mundial de la Salud, donde vemos los grupos críticos, los grupos de alta importancia y de media importancia, y obviamente aquí, como ustedes saben, no aparece bordetela. Entonces, viendo cuáles son los requisitos que tienen que tener las bacterias para integrar esta lista de bacterias prioritarias, em, aparece, los criterios de inclusión son la mortalidad, o sea, la cantidad de muertes causadas por infecciones por bacterias resistentes, la carga de atención médica, el impacto en los sistemas de salud, incluyendo la duración de las estancias hospitalarias y los costos asociados, la prevalencia de la resistencia, o sea, la frecuencia con la que estas bacterias muestran resistencia a los antibióticos existentes, la transmisibilidad, que es la facilidad con la que las bacterias se propagan entre las personas, eventualmente animales y medio ambiente. Hay que recordar que hoy en día tenemos una visión de una salud o One Health. La capacidad de prevención, que es la disponibilidad y eficacia de vacunas, medidas de higiene y otros métodos preventivos. La disponibilidad de opciones de tratamiento y el número de antibióticos que aún son efectivos contra la bacteria y la urgencia de desarrollar nuevos tratamientos debido a la falta de opciones existentes. Entonces, la sumatoria de todos estos criterios y cómo la bacteria se mueva dentro de la gravedad o del impacto de estos criterios, eh, reúne una puntuación respectiva que les permite ser clasificada en esta o incorporada a esta línea de prioritaria. Entonces, con la tosferina o coqueluche, sentimos nosotros que hay una doble batalla. Uno, vamos a ver luego más adelante el por qué, pero aumentó su frecuencia de casos ya en forma significativa en comparación con brotes de años anteriores. Y segundo, eh, el riesgo, ¿cierto?, de tener cepas resistentes, que es la información que vamos a comentar más adelante.
Entonces, Bordetella es un microorganismo denominado incluso una bacteria fastidiosa, es un cocobacilo gram negativo, que es el agente etiológico de tosferina o tos convulsiva o la tos de los 100 días. Es una enfermedad altamente contagiosa, es especialmente peligrosa para los bebés y los niños pequeños y se transmite por gotitas respiratorias. Los grupos siempre más afectados que requieren hospitalización son los lactantes, pero todas las personas independientes que estén inmunizadas pueden ser portadores e incluso infectarse. Pero al estar inmunizados, baja el riesgo de desarrollo de enfermedad grave o de muerte. En el contexto global hay un fuerte aumento de casos y brotes en distintas regiones del país, de los países, incluso en países con alta cobertura de inmunización. Esto se debe a la disminución de la inmunidad y a la adaptación de la bacteria. Es decir, aparentemente ha habido un movimiento de clones bacterianos entre las regiones y estas bacterias, cuando llegan a una determinada localidad, como son hospederos susceptibles, hemos, pensamos que incluso está existiendo un proceso de adaptación genética por parte de la bacteria a las nuevas regiones donde está llegando. No simplemente acá mostrar un gram de los cocobacilos gram negativos, una colonia de Bordetella en agar Regal Low, que es un medio de cultivo que nosotros preconizamos o recomendamos para su cultivo. Em, Una cronología de los principales eventos, como habíamos mencionado, el año 1994 se reporta en Estados Unidos el aislamiento de una cepa resistente. Luego en China, a partir del año 2011, se comienzan a detectar en distintas provincias detección de cepas resistentes que incluso comienzan a aumentar en forma importante la frecuencia de estos aislamientos resistentes. En el año 2020 ya también atraviesa la frontera de China y pasa a Vietnam. Vietnam es un país que colinda con China, en el sur de China, el norte de Vietnam. Y también se comienzan a detectar casos en Japón, ya en el año 2024, en Francia, en Hong Kong, incluso en Australia. En Europa, el año 2023 y 2024 se detectan o se reportan más de 32.000 casos en el primer trimestre del año 2024, superando los 25.000 del año anterior. En China se reportan casi 60.000 casos entre enero a marzo del año 2024, siendo esta cifra 10 veces superior al mismo periodo del año anterior. Y entre el año 24 y 25 se comienzan a reportar los aumentos de casos y ya los brotes en Brasil, en México y en Perú. Eh, en Europa, principalmente en Francia, el año 2024, con este gran brote, eh, se comienza también a detectar algunas cepas de Bordetella resistente. Se detectaron 14 casos de Bordetella pertussis resistente a macrólidos entre febrero y noviembre del año 2024. Todos los aislados pertenecían a un mismo genotipo que se llama PTXP3, conocido por su alta virulencia y su resistencia a macrólidos. Em, Hubo una preocupación importante en salud pública y una necesidad urgente de incorporar vigilancia genómica dentro de los procesos de la vigilancia epidemiológica, lo que demanda, digamos, de los laboratorios nacionales de referencia de los países, tener las capacidades técnicas, de infraestructura, de equipamiento y profesionales para poder trabajar en esta vigilancia genómica con bordetelas. Porque no es fácil, normalmente a veces incluso se recomiendan trabajar con dos sistemas para poder realizar los análisis al tener las secuencias completas. Y seguimiento de resistencia y revisión de los protocolos de tratamiento, porque hoy en día es un gran problema cómo tratar los casos de tosferina con bordetella pertussis resistente a macrólidos, porque la resistencia, como les mencioné, es a los tres macrólidos, eritromicina, citromicina y gentamicina. ¿Cuál es la alternativa?
En los casos adultos o en los contactos adultos pudiese existir alguna alternativa terapéutica, pero en los menores de edad, en los lactantes, los menores de 2 meses, que es el grupo etario más afectado, no se cuenta hoy con una alternativa terapéutica validada. Em, por esquemas de tratamiento pudiese ser sulfamethoxazol trimethoprim, sin embargo, está contraindicada en los menores de edad. Bueno, con todo ese escenario que nosotros habíamos analizado y visto en el año 2020 y durante la pandemia, entonces decidimos presentar como Asociación Americana de Microbiología un proyecto de investigación al CDC americano que fue aceptado. Y el objetivo de este proyecto central es, o fue, porque ahora ya está consolidado, ¿cierto? Desarrollar capacidades para el diagnóstico y la vigilancia de Bordetella pertussis y evaluar la resistencia a los macrólidos a través de metodologías estandarizadas en algunos países de la región. Este proyecto comenzó el año 2021 y termina este septiembre del año 2026. Entonces invitamos a varios países, los dos países que se incorporaron rápidamente fue Brasil y México, porque ambos tenían un biobanco con un número muy importante de Bordetella pertussis. En Brasil más de 4.000 bacterias, en México más de cerca de 2.000 bacterias. Y pudimos nosotros con ellos, con esas bacterias, recuperar parte de esas bacterias y poder comenzar a implementar las metodologías estandarizadas de discodifusión y de biología molecular para detectar resistencia, junto con las cepas estándares, obviamente, que las proporcionó el CDC americano. Y después que se verificaron y se validaron las técnicas en estos laboratorios, comenzamos a hacer un estudio retrospectivo con un número importante de cepas de sus biobancos. Y posteriormente, cuando ya nosotros comenzamos los estudios prospectivos, se sumó Perú a, al proyecto. Los datos que vamos a presentar ahora involucran la participación, la colaboración, el análisis de un gran equipo de personas. Y voy a simplemente mencionar a la doctora Ana da Costa, que es nuestra jefe, al doctor Vladimir Cantarelli y Efraín Montilla, que son consultores de la ASM, a la doctora Amanda Bertoni y María Pia Soto, que son consultoras locales de ASM, Amanda en Brasil y María Pía en Perú. Bueno, quienes les habla, que soy el gerente del proyecto y también consultor, a todo el equipo del Instituto Adolfo Luz de Brasil, liderado por la doctora Daniela Leite, al equipo del INDRE, liderado por el doctor Sapián, en Perú, al Instituto Nacional de Salud del Perú, liderado por Fabiola Valdivia y por Eduardo Juscamaica, más los laboratorios estatales de referencia y de salud pública de Brasil, de México y los laboratorios regionales de referencia de Perú. Entonces, como han visto, ha sido un trabajo muy arduo en estos años, pero que nos ha permitido hoy tener datos fiables y confiables y conocer mejor la realidad de la resistencia antimicrobiana de Bordetella pertussis en la región. Bueno, esto es simplemente lo que mencionaba, era desarrollar capacidades para mejorar el diagnóstico y fortalecer la vigilancia de Bordetella pertussis y evaluar la resistencia a macrólidos a través de metodologías estandarizadas. Esto es más o menos los hitos que se fueron realizando año a año. En virtud del tiempo voy a ir un poco más rápido. Nosotros hemos desarrollado 5 protocolos operacionales estandarizados. El primero, si ustedes quieren, es de gestión de muestra, que sería de toma de muestra. El segundo, y transporte de muestra. El segundo es del medio de transporte semisólido Regal Low con cefalexina para las muestras nasofaringias, lo cual ayuda mucho a mantener la viabilidad de la bacteria y también ayuda a la conservación del DNA para su em, pruebas de diagnóstico. Aquí estamos simplemente con algunas imágenes de que muestran, digamos, nuestros
trabajo donde vamos pasando la parte preanalítica. Y la toma de muestra nasofaringea se recomienda con un hisopo floqueado, que es este que aparece acá con microcerdas, porque tiene una capacidad de poder eh, frotar la superficie de la mucosa, de poder arrastrar células y tiene la capacidad de tener un contenido de 100 microlitros. Y ese se coloca en el medio que vemos ahí al lado, un tubo que tiene entre 2,5 a 3 ml de medio Regal Low semisólido con cefalexina, que es el medio de transporte que recomendamos para esta bacteria y que se ha implementado en los tres países y aumentó en forma significativa tanto el aislamiento como el diagnóstico por biología molecular de bordetelas. Entonces, cuando llega a este tubo con el medio Rigaloy y el hisopo, se transfiere a un microtubo de PCR con 500 microlitros de solución salina, se agita primero entre los dedos, después se retira el hisopo y se devuelve a su tubo original. El microtubo se vortexea por 10 segundos. 100 microlitros se utilizan para cultivo porque normalmente se siembran en dos medios, puede ser Regal Low con y sin cefalexina o Bordet Genju, dependiendo del laboratorio nacional de referencia como lo utilice, ya puede ser Bordet, pero siempre son dos medios, con y sin cefalexina se utilizan 50 microlitros. Los 400 microlitros restantes se derivan a biología molecular, donde normalmente se ocupan 200 microlitros para el PCR en tiempo real para detección y diagnóstico de bordetela y quedan 200 microlitros para crioconservar como backup o ante cualquier situación que necesiten repetir. La prueba, los otros dos principales, digamos, procedimientos operativos estándares que se realizaron durante el proyecto es el de disco difusión y el de PCR en tiempo final para detectar resistencia a eritromicina, que se llama ERPCR, y que se implementaron en los tres países. En una primera instancia, como les mencioné, en un estudio retrospectivo con cepas de los biobancos de Brasil y de México, analizamos 824 cepas desde el año, aislada del año 2004 hasta el año 2020 en Brasil y desde el 2012 hasta el 2023 en México y no encontramos resistencia. Eso nos mantuvo muy felices, muy contentos, porque no estaba circulando la bacteria resistente, por lo menos en ambos países. Era una muy buena señal y desde ese momento, después de que terminamos este estudio, el año 2024, comenzamos el estudio prospectivo. Aquí es simplemente un mapa donde muestra de cada país las bacterias que estaban en el biobanco, cuál era su procedencia y el año de aislamiento en el cual trabajamos. Entonces, en el año 2024 comenzamos el estudio prospectivo en Brasil y en México y el año 25 se sumó Perú al estudio prospectivo. Y lamentablemente ya en febrero del año 2024 encontramos la primera cepa resistente en la región que fue en México y después en un brote en Brasil también encontramos cepas resistentes y el año 2025, cuando comenzamos con Perú, empezamos a encontrar cepas resistentes también. Entonces, esta imagen muestra tanto en Brasil como en México el aumento de casos por año. Vean ustedes que aquí comenzó el brote a finales del año 2023, su pic llegó en Brasil en el año 2024 y comenzó a disminuir el año 2025. En México, una situación similar, comenzó a aumentar el año 2023, siguió aumentando el 2024, su pic fue el año 2025 y comenzó a disminuir en forma importante en lo que va de este año. En Perú, para mostrar los casos del 2024 reportados por diagnóstico principalmente epidemiológico o clínico, y algunos por confirmación de laboratorio, fueron 141 y el año 2025, 1150, ¿ya? Con una tasa de incidencia, obviamente, global a nivel país de 5. Entonces, también ahí ustedes ven un aumento en forma importante en el año 2024 y 2025 del brote de Bordetella pertussis post pandemia de COVID.
Estas son las imágenes de la bacteria resistente aislada en México. La prueba de discodifusión, ustedes ven prácticamente no hay halo, ya en acitromicina, eritromicina, claritromicina y con MIC sobre 256 microgramos por ml para los tres antibióticos. Este es el medio oscuro, es el medio Regal Low, que tiene sangre de caballo desfibrinada al 10%. Tiene un espesor de 4 milímetros más o menos 0,2. Se incuba en aerobiosis con alta humedad. La lectura es a los 3 días, a los 5 días y hasta los 7 días, por lo menos en nuestro protocolo. ¿Ya? Normalmente a los 3 días uno ya sabe si la bacteria es resistente o sensible. Eh, el análisis genético o molecular de la primera bacteria resistente mostró que tiene una asociación que está dentro del clado de las PTX-P3 y hay una asociación fuerte con una bacteria que ingresó o que vino, digamos, asociada a una secuencia bacteriana china del año 2021. ¿Ya? Esa es la aproximación de esta bacteria aislada en México. Eh, bueno, estos son los casos de coqueluche en Brasil. Estos son slides proporcionados por la doctora Daniela Leite, ya en donde están aquí los casos confirmados por cultivo y por PCR en tiempo real. Vean ustedes la gran cantidad de casos confirmados el año 2024 y 2025. Y pasó algo muy interesante en Brasil porque ellos previo a la implementación del proyecto tenían una gran cantidad de notificación de casos por clínica o por clínica epidemiología y la confirmación de laboratorio era baja. Y después del fortalecimiento de la vigilancia de tosferina en Brasil y con la implementación de la metodología y la sensibilización a todos los equipos, se revirtió y en los años, vean ustedes, 2024-2025, más, cerca del 70% de los casos reportados tenía confirmación de laboratorio, o por biología molecular o por cultivo. Y esa es una realidad que también nosotros vimos reflejada en México. En Perú, cuando comenzamos a trabajar el año 2025, entre enero, eh, di- eh, entre enero de 2025 y mayo del 2025, se aislaron 20 cepas. Previamente no se habían aislado cepas en Perú y comenzamos a aislar cepas con la metodología que yo le mostré, un hisopado nasofaringio por una sola narina colocada en medio de transporte Regal-Low semisólido, transportada al laboratorio en refrigeración, siendo procesada antes de las 72 horas y comenzaron a observarse entonces, a aislarse las primeras cepas de Bordetella pertussis. Y comenzamos ya a realizar las pruebas de sensibilidad. ¿Y qué es lo que vimos con las primeras 20 cepas que aislamos de Bordetella pertussis? Vimos que, disculpen, este es enero 2025, ¿no? Me equivoqué acá, que habían solamente 5 cepas sensibles, o sea, un 25% dentro de ese pool de 20 cepas. 13 tenían resistencia total, vean ustedes acá, los discos de macrólidos, no hay ningún halo, ¿ya? Es lo que normalmente uno ve, la cepa resistente. Y habían 2 cepas que presentaban resistencia heterocigota. Así se observa la resistencia heterocigota. Un, un halo inicial, digamos, pero con un crecimiento de colonias de gran tamaño de Bordetella pertussis dentro de ese halo que llegan a crecer al lado del disco del antibiótico. Entonces, esta es una situación muy particular porque en un grupo tan reducido de cepas observamos una resistencia tan alta. ¿M? Y comenzamos también entonces a realizar las pruebas complementarias, que es por biología molecular, por RPCR de tiempo final, y al final vimos que con todas las cepas, en este caso el N estudiado fue 191 en esa fecha hasta mayo del año 2025, teníamos un 52% de cepas sensibles y teníamos el restante, eran cepas resistentes homocigota la mayoría y un poco de resistencia heterocigota. Eso llamó mucho la atención, prendieron las alarmas inmediatamente no solamente dentro del Instituto de Salud Pública, sino que comenzamos a tener un trabajo mucho más estrecho con el CDC de Perú, de epidemiología, digamos, inmunización y también con las autoridades ministeriales. En resumen, el año 2024 y 2025 en México
en Brasil, disculpe, se reportaron 18 casos de resistencia, em, 10 de ellas solo por DNA fueron 8 y 10 por cultivo y por DNA. En México fueron 3 casos de resistencia, 2 detectadas por cultivo y una solo por biología molecular. En Perú, el año 2024 y 2025, sabiendo que solamente comenzamos el 2025 en Perú, 135 casos. Estos últimos datos son de Perú actualizados, los obtuve de una presentación que hizo recientemente la ingeniera María Pía Soto, que es nuestra consultora local en Perú, y que trabaja apoyando a los colegas del INS acá en Perú. Entonces, el año 2025, en resumen, se reportaron 135 casos o cepas resistentes. El año 2026, en lo que va del año de enero a febrero, 107. Esto suma desde enero 2025 a septiembre 2025, porque tenemos unas cepas entre septiembre a diciembre que todavía no han sido procesadas, algunas muestras, que ya tenemos a lo menos 242 cepas resistentes, lo que equivale a un 44%. ¿Ya? Por lo tanto, la distribución de cepas sensibles sería un 43%, de resistencia heterocigota 3%, de resistencia homocigota 41%, ¿ya? Y no concluyentes 13%. ¿Mm? Entonces, la situación en el país, la resistencia, a diferencia de lo que pasó en Brasil, que la resistencia estaba focalizada solo en un estado, que fue en Sao Paulo, en Perú la resistencia está en distintos lugares del país. Eh, Principalmente en la zona central aquí en Lima y otras, ya como ustedes pueden ver. Del año 2025, lo que es rojo es una frecuencia de resistencia superior al 15% de las muestras procesadas de dicha región, y el verde más oscuro es que no se ha detectado resistencia. Entonces vean ustedes cómo cambia el panorama de verde a amarillo entre lo que va del año 2025 al 2026. ¿Ya? Entonces esa es una situación muy compleja. Hay un gran desafío hoy en Perú, bueno, y por eso estamos con el doctor Vladimir Cantarelli trabajando acá. Yo me encuentro actualmente en la región de Amazonas, en el norte de Perú, y mi colega Vladimir Cantarelli está en la región del lado, ya en Loreto. Bien, entonces, para ya terminar, esta es una adaptación de una publicación del año 2022, donde se tenía marcado como zona roja a China, amarillo era con casos de resistencia pero baja y verde sin resistencia. Entonces ahora nosotros sumamos México con un color amarillo, Brasil con color amarillo y Perú lamentablemente ya tiene en este periodo de estudio más de 242 casos de resistencia, lo que equivale a más de un 40% de resistencia, lo que la coloca en una posición roja. Como conclusión y llamado a la acción, Bordetella pertussis hoy en día es una prioridad en salud pública. La aparición de Bordetella pertussis resistente a macrólidos es una amenaza inminente para la salud pública global, agravando la epidemiología actual de tosferina. Es una doble amenaza debido a la reemergencia de la enfermedad, al aumento, digamos, de los brotes, ¿cierto? Y a la presencia de cepas resistentes a los macrólidos en la región. Cumple con los criterios de una amenaza crítica que requiere la atención inmediata. Acciones recomendadas: fortalecer los programas de inmunización, mejorar la cobertura y considerar estrategias de refuerzo, por ejemplo, la vacunación en el embarazo, que en algunos países ha disminuido mucho. Vigilancia epidemiológica: intensificar la vigilancia para detectar nuevos brotes y aislamiento resistente. Em, Transferencia de capacidades, que es fortalecer las capacidades e implementación de métodos protocolizados y estandarizados para detectar resistencia antimicrobiana. Hoy en día tenemos 3 laboratorios nacionales de referencia en México, Brasil y Perú que pueden hacer esta transferencia a los países de la región.
Investigación y desarrollo, bueno, urgente necesidad de nuevas vacunas y nuevos tratamientos para ver principalmente en los lactantes. Esta es una foto final de los workshops que realizamos el año pasado. La foto superior derecha es de Perú, donde está parte de nuestro equipo en forma presencial y obviamente mucha gente de las regiones conectada en forma virtual. Lo mismo en la foto inferior abajo en Brasilia. Estamos aquí en el workshop de Bordetella Pertussis en Brasilia con las personas y autoridades locales de Brasil, más el equipo virtual. Y en Perú, la misma dinámica, ¿cierto? Aquí estamos en el INDRE, en Perú, realizando nuestro workshop de Bordetella Pertussis el año pasado y con también una amplia participación virtual de las personas del país. Muchas gracias, pido disculpas si es que actualmente me excedí en el tiempo y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Está muy bien acotado en el tiempo, así que no te preocupes. Oye, recordarle a nuestros participantes que pueden dejar alguna pregunta ahí en el botón de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom. Y yo, mientras tanto, voy a formular mis preguntas, que es el derecho del moderador. Oye, Víctor, bueno, junto con agradecer esta brillante El, presentación que eh, fue uno de los desafíos que tuvimos en la organización, ¿ya? Al principio estábamos viendo cómo enfocar este cuarto foro internacional eh, sobre si lo enfocábamos directamente en diagnóstico microbiológico o también abríamos el espacio a la microbiología clínica, que es parte de nuestra formación y también, digamos, que abre este espacio, o nos motiva a desafiarnos también como profesionales en distintos ámbitos de la investigación y como contribución, ¿cierto?, a la salud pública en los distintos países. Eh, Así es que consideramos que era importante incluirlo dentro del programa y quién más que tú como referente latinoamericano, ¿cierto? Poder abordar este tema que es tan contingente. Así que muchas gracias por eso y quería preguntarte, ¿cómo ves tú el interés de los otros países de la zona, ¿ya? Además de Perú y Brasil, con respecto al tema? ¿Han mostrado interés? sí. Están todavía Mira, yo creo que convencidos? esto es un interés de cada uno de los países cuando comiencen a tener sus brotes, ¿cierto? La dificultad en este caso es que nuestro proyecto tenía un tiempo acotado y tenía recursos acotados solo para apoyar a algunos países, los cuales fueron seleccionados en base justamente a su situación epidemiológica local y a las capacidades ya instaladas que estaban en los laboratorios. Por ejemplo, Chile, interesado también y preocupado, porque a través de Red Labra nosotros ya dimos nuestras informaciones, dimos la alerta, presentamos los datos en Red Labra también y en otras reuniones de relevancia epidemiológica global. Entonces se despertó una alarma y Chile, por ejemplo, envió a uno de sus profesionales del Instituto de Salud Pública a capacitarse a Perú para poder, por lo menos, tener, desde el punto de vista, si no me equivoco, molecular, una evaluación en relación a las muestras que reciben de Bordetella pertussis para ver si se detectan o no resistencia. Esos datos yo no los conozco, pero me imagino que sí, dentro del país se está utilizando, ¿cierto? Esa tecnología la deben estar implementando. Yo no sé si ya se implementó, se validó para poder realizar la técnica allá en Chile, pero tú ves esa preocupación. Y nosotros como organización, uno de los hitos y objetivos del proyecto era poder establecer un laboratorio de excelencia como referencia regional. Y escogimos al INDRE no, por todas sus capacidades, digamos, por su infraestructura y por lo bien implementado que está y por la facilidad que puede ser en México poder recibir personas y capacitarlas a través de esto. También nosotros realizamos dentro de estos tres países cursos online a través de unas plataformas. ECO se llama la plataforma, que está asociada a la ASM, y realizamos en Brasil, en México, las versiones del año 2024-2025, y en Perú estamos comenzando ahora, y en los países, en México ya acabamos de comenzar la versión 2026, que es para más personas del país. Entonces,
los cursos inicialmente eran más para las personas que estaban vinculadas al proyecto y ahora en esta segunda versión se abren al resto del país. Es así como, por ejemplo, en, en- en Perú, en México, ya aumentó en forma significativa el número de inscritos. Pasamos, no sé, estoy inventando, de unas 50 personas a 150 personas en esta oportunidad. Y en Perú ya se abrió directamente para todas las personas que pudiesen estar interesadas y hay inscritas en el curso alrededor de 900 personas en Perú. Y ya vamos en su segunda, son todos los miércoles las sesiones, ¿m? Para dar un ejemplo. Entonces sí, ASM está muy preocupada, es primera vez que tenemos un proyecto en conjunto con el CDC americano en Latinoamérica. Nosotros habíamos tenido una presencia muy, muy fuerte y muy constante en países de África y en el sudeste asiático. Pero nosotros, por ser latino, con el doctor Cantarelli, que trabajamos yo desde el año 2010 en la ASM y Vladimir desde el año 2007, teníamos muchas ganas y siempre conversábamos con las autoridades de la ASM que en Latinoamérica también habían muchos espacios de mejora y que nosotros podíamos contribuir con proyectos hacia ese. Entonces quedamos muy felices cuando nuestro proyecto fue aprobado y pudimos implementarlo en Latinoamérica. Entonces esperamos que sea, no sea el único, sino que sea el primer proyecto y que podamos posteriormente, ya terminando este proyecto, ver cuáles son las otras necesidades que están en la región o en algún país en particular. Ya tenemos un fuerte lazo de alianza estratégica, entre comillas, con los tres países que nosotros hemos trabajado y siempre dispuestos a poder escuchar a la parte epidemiológica, a los laboratorios estatales o nacionales de salud pública, que nos puedan indicar cuáles son las problemáticas locales que tienen para ver si eh, tiene algún vínculo con algunas de las líneas de proyectos que salgan en los proyectos del CDC año a año. Aunque sabemos que este año hay mucho menos recursos para proyectos que años anteriores. No sé si respondí tu pregunta, Alex. Sí, de todas maneras. Mira, tengo dos preguntas. Bueno, una es un comentario y el otro una pregunta. Eh, bueno, uno de los asistentes que ha decidido mantenerse en el anonimato nos pregunta, o sea, nos comenta que tal vez sería bueno también acercarse a Ecuador, porque en el 2025 hubo un brote ahí en Ecuador, y dada la Sí, cercanía con Perú y Colombia, tal vez sería interesante también acercarse a los organismos locales para poder incorporarlos o ver qué, qué deciden ellos de realizar ya para el futuro. Y desde Venezuela, el licenciado José del Rosario Segarra nos pregunta sobre el antibiograma, si es que este se incuba en microaerofilia por varios días y en condiciones de alta humedad, o cómo se realizan estas condiciones de incubación para el antibiograma. ya. Voy a responder al colega de Venezuela, muy buena pregunta, que se llama la parte técnica. Eh, el inóculo es 05 McFarland con bacterias frescas de 3 días que pueden estar sembradas en Regal Low, que es el medio que nosotros recomendamos, o en Border Genju para su aislamiento. Pero la sensibilidad sí tiene que ser en Regal Low con sangre de caballo fibrinada. Y eso ha sido un gran desafío, porque sangre de caballo fibrinada nos ha costado encontrar en los tres países. Pues bien, el medio se hace en el Laboratorio Nacional de Referencia con charcoal voy a tener que nombrar la marca porque comparamos varios medios de carbón y el que mejor resultado nos dio es el de Becton Dickinson comparado con Oxoid. Becton Dickinson también un problema, hay que decirlo, porque no entrega el medio en todos los países por la baja probabilidad, o sea, posiblemente por la baja venta del medio, no lo ha inscrito en las entidades para obtener la autorización sanitaria y no lo entrega. Entonces nosotros durante 5 años hemos estado proporcionando a México el lagar Rigaló comprándolo en otros países. Ya hemos tenido que hacer ese tipo de juego. Ya, estas son las dificultades que les estoy comentando. Entonces, para ya responder un inóculo 05 McFarland, eh, se inocula la placa, se coloca un solo disco porque los halos en las cepas sensibles son bastante amplios. Normalmente en las cepas sensibles presentan un halo para eritromicina y acitromicina
igual o mayor a 40 milímetros de diámetro. Y para claritromicina los halos son menores, normalmente sobre 28 milímetros es sensible. La cepa resistente no hay halo. Y en la resistencia heteróloga hay un halo inicial, pero rápidamente comienzan a crecer las bacterias dentro de estos halos. Se incuba a 37 grados en aerobiosis. Normalmente la colocamos dentro de una bolsa de plástico. No es necesario CO2. Y la primera lectura es a los 3 días. Por proyecto, nosotros tenemos que seguir la lectura el día 5 y seguir la lectura el día 7. Pero normalmente, en todos los casos que hemos tenido, tanto de cepas sensibles como de cepas resistentes y de resistentes heterólogas, al tercer día ya nosotros hacemos el diagnóstico. La lectura al día 5 y al día 7 prácticamente no cambia en relación a la lectura del día 3. Así que lo más probable es que los protocolos futuros, que nosotros ya tenemos los protocolos, pero los protocolos futuros se hagan con lectura de 3 días o máximo una revisada al día 5, pero con 3 días basta. Espero haber respondido la pregunta del colega. Y el comentario de la otra persona es sí, no es solamente Ecuador, Chile también estaba teniendo brotes con altos casos en el norte, lo cual también preocupa porque hay casos de resistencia de Bordetella pertussis en Tacna, ya, y en otras regiones del sur de Perú. Entonces, por el amplio flujo de personas entre Tacna y el norte de Chile, es factible pensar de que pudiese ser una puerta de ingreso de bacterias resistentes. Pero yo no tengo los datos de Chile, ¿ya? En Ecuador también, como se mencionó, Colombia recién hace muy poco aisló su primera cepa resistente, antes no tenía cepa resistente Colombia. Entonces, en el Caribe también hay una necesidad importante, o sea, es una importancia global en la región. Entonces, a través de Red Labra, con Marcelo Galas y la red de laboratorios de referencia de Latinoamérica y el Caribe, deberíamos nosotros ver cómo poder avanzar en este aspecto, porque esta técnica o esta metodología que está estandarizada no está incorporada en CLSI, entonces hay que trabajar. Eh, no sale caro, pero hay que trabajar para que pueda ser incorporada en CLSI y poder aplicarse en los laboratorios de referencia y en forma normada, digamos, como norma, ¿ya? Por lo menos en los países donde estamos trabajando sí se ha normado, se han conseguido cambiar la normativa tanto de epidemiología como del laboratorio de referencia para sus laboratorios regionales y estatales, y eso ha mejorado mucho la posibilidad de detección precoz de resistencia y obviamente aumentar la detección, la identificación de casos de tosferina y lamentablemente comenzamos a detectar la resistencia. Ahora simplemente me quiero tomar 30 segundos para hacerte un comentario, Alex, y a los colegas que nos están escuchando. A diferencia de otros proyectos, este proyecto lo vislumbramos nosotros para preparar a los países de Latinoamérica para detectar resistencia que sabíamos que podía llegar, a diferencia de otros proyectos que se generan para poder responder a urgencias microbiológicas que ya están sucediendo. Entonces, ese es algo muy, muy, muy satisfactorio para nuestro equipo, el haber contribuido a preparar a 3 países para estar listos para poder detectar la resistencia y poder aplicar o reaccionar muy rápidamente, como fue lo que pasó en México y en Brasil, donde los cercos epidemiológicos se aplicaron inmediatamente y evitaron que se expandiera, digamos, la cepa resistente, como sucedió lamentablemente en China. Y como lamentablemente vemos la situación en Perú, que la resistencia está distribuida en distintas regiones del país. Por lo tanto, hay que trabajar con las autoridades, que involucra una inversión de dinero importante por una de las principales vías de control es la inmunización, ¿cierto? Y el problema es, que nosotros no hemos podido resolver aún es cuál es la alternativa terapéutica para los casos en los cuales tienen resistencia a macróleo, porque es para todos los macrólidos. ¿Con qué se va a tratar a esos niñitos? Ese es el gran problema. Las tasas de mortalidad aumentaron significativamente. En México, más de 50, igual en Brasil.
y acá en Perú también una tasa muy importante de, lamentablemente, fallecidos en estos brotes del 2024-2025. Bien. Sin No sé si hay más duda, sin preguntas. duda, sin duda está transformándose o ya se ha transformado en un problema de salud pública. Querido Víctor, entiendo que tienes que dirigirte al laboratorio en este momento. Te estás conectando desde un lugar seguro porque las conexiones allá de datos son un poco inestables, así que te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación. Como siempre, es un agrado compartir contigo estos espacios y también escucharte, porque, como les decía, eh, nos motiva para poder buscar la excelencia, ser cada día mejores en lo que hacemos. Te dejo un minuto para que te despidas de la audiencia y reiterar el agradecimiento por participar en este cuarto Foro Internacional Lab Quality Chile. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, a todos los colegas que nos están observando, que están participando, asistiendo a este cuarto foro. Quedamos disponibles para poder responder preguntas después o comunicaciones por interno y obviamente esperar, como dices tú, que haya un trabajo de más en forma unida, dialogada, para poder enfrentar las necesidades de los países. Eh, Lamentablemente, como mencioné, los proyectos tienen un tiempo acotado, tienen un monto de recursos acotado. A nosotros que nos hubiese encantado que hubiese sido para toda la región, ¿cierto? Haber transmitido esto. Pero hoy en día pueden existir alternativas que bajen los costos. Como yo les digo, para nosotros OPS es una línea, una posibilidad muy importante en la cual puede dar continuidad a esto, pero hay que formalizar. em, que las metodologías estandarizadas estén cierto, validadas o verificadas por CLSI, por ejemplo, para que puedan ser incorporadas. Entonces son pasos a seguir. Los protocolos están disponibles, ustedes los pueden pedir a nosotros, los pueden pedir a México, a Brasil, a Perú, a quienes quieran. Están disponibles. Ya también se entregaron protocolos a, a Marcelo Galas en Red Labra para las personas que eventualmente se los quieran solicitar o si eventualmente ellos nos solicitan a nosotros y nosotros los distribuimos, como ya lo hicimos con Argentina. Argentina nos solicitó los protocolos y se los entregamos. ¿Ya? Eso. Así que muchas gracias y felicitaciones también por el entusiasmo y la gana de seguir en los procesos de actualización continua y de capacitación. Nos vemos y que tengan mucho éxito. Gracias.